Actualmente, la diabetes es la causa más común de amputación de extremidades inferiores de origen no traumático, más específicamente por neuropatía y otras complicaciones como retinopatía e insuficiencia renal. Además, es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Alrededor de 12 millones de personas en México padecen diabetes. De ellas, el 30% desconoce su condición, lo que significa que 3 millones de diabéticos no lo saben y por lo tanto no llevan un control de su enfermedad. Hoy en día, la diabetes ocupa el primer lugar en mortandad general. En México existen una gran variedad de instituciones dedicadas al cuidado de la salud, tanto públicas como privadas. Todas ellas deben adecuarse a la norma NOM 015 SSA2 2010, norma vigente para prestar atención médica a pacientes con diabetes. De acuerdo a los lineamientos de esta norma, para diagnosticar diabetes se requiere de 2 estudios que son la determinación de glucemia basal y la prueba de sobrecarga oral de glucosa, mejor conocida como glucosa postprandial. Después del diagnóstico, el paciente debe monitorear sus niveles de glucosa en sangre. En el mercado actual de análisis clínicos existen diversas opciones. Durante décadas se creyó que la glucosa en ayunas era suficiente para saber si los niveles de glucosa del paciente estaban bien o mal controlados. Sin embargo, hoy se sabe que ese estudio solo indica los niveles de glucosa de ese momento, mas no cuantifica las variaciones de glucosa a lo largo del día. Algunos pacientes mostraban niveles normales de glucemia al momento de realizar el estudio. No obstante, tiempo después, presentaban síntomas propios de la enfermedad. Por otra parte, algunos pacientes, en un intento por demostrar a su médico que han cuidado sus niveles de glucosa en sangre, algunos días antes de realizarse la glucosa en ayunas, eliminaban de su dieta todo aquello que pueda alterar sus niveles. Sin embargo, esta práctica resulta contraproducente, ya que no es fiel a los niveles reales, lo que puede confundir al médico y ordenar terapias basadas en valores irreales. Incidentalmente, se descubrió que todas las personas tienen un porcentaje de hemoglobina glicada directamente proporcional a la concentración de glucosa en sangre promedio en los últimos 60 días. Lo que ocurre es que durante los 120 días de vida de los glóbulos rojos, la glucosa reacciona con la hemoglobina en un proceso no enzimático para formar una molécula de hemoglobina más glucosa, llamada HbA1c o hemoglobina glicada. Es por esto que la medición de hemoglobina nos arroja un resultado de estas y sus variaciones durante media vida de los glóbulos rojos, lo que aproximadamente son 2 meses. Con este estudio, el efecto que tiene el comportamiento ordenado del paciente un par de días antes de acudir al laboratorio a realizarse la hemoglobina glicada es poco significativo. Si 2 días antes el paciente comienza a cuidarse para el estudio, el efecto sería de 1/30 multiplicado por la diferencia entre las concentraciones de glucosa antes de la dieta estricta y el valor de glucosa 2 días después al momento del análisis. En 2009, un comité internacional de expertos emitió un comunicado a detalle donde sugieren utilizar la hemoglobina glicada como el parámetro de elección para el diagnóstico de diabetes y su asociación con algunas complicaciones. Parte de esas recomendaciones emitidas son: la hemoglobina glicada es una medida fiel y precisa de los niveles usuales de glucosa y está asociado con el riesgo de complicaciones propias de la diabetes. Tiene múltiples ventajas sobre la medición de la glucosa en ayunas. El diagnóstico de diabetes debe realizarse cuando la hemoglobina glicada se encuentra mayor o igual que 6.5%. El diagnóstico debe confirmarse con la repetición de la hemoglobina glicada, preferentemente en el mismo laboratorio, para evitar variaciones por el cambio de metodología y/o calibración. En dado caso que no sea posible realizar la hemoglobina glicada, son recomendables la glucosa plasmática en ayunas y glucosa postprandial.
La hemoglobina glicada también puede realizarse a niños con sospecha de diabetes, en los que los síntomas habituales y la glucosa plasmática casual mayor a 200 miligramos sobre decilitros no se identifican. Para diagnosticar a aquellos con riesgo alto de desarrollar diabetes se recomienda: el riesgo de diabetes en base a los niveles de hemoglobina glicada es continuo, por lo que no existe un límite por el que comience el riesgo. Algunos estudios clínicos como la prediabetes, la inadecuada glucosa en ayunas y la inadecuada tolerancia a la glucosa fracasan en capturar el continuo del riesgo y, por lo tanto, las mediciones de glucosa deberán reemplazarse por las de hemoglobina glicada. La hemoglobina glicada tiene una amplia ventaja sobre las mediciones de laboratorio de glucosa en la identificación de individuos con alto riesgo de desarrollar diabetes. Los individuos con niveles de hemoglobina glicada por debajo del límite para diabetes, pero mayor que 6%, deben ser sometidos a procedimientos, intervenciones preventivas de las que se haya comprobado su eficacia anteriormente. Estas acciones también pueden aplicarse a quienes se ubican por un nivel más bajo y resultar beneficiados. Además de las ya mencionadas, la hemoglobina glicada posee otras ventajas sobre las determinaciones de glucosa tradicionales, entre ellas, que el ayuno no es estrictamente necesario, pero sí es favorecedor ingerir los últimos alimentos 2 horas antes de realizar la determinación o ingerir alimentos bajos en grasa. Esto con la finalidad de reducir los sueros lipémicos con concentraciones de grasa altas. Otra ventaja es que se presentan menos favorecedores de variación entre los sujetos, además de la considerable reducción de variaciones preanalíticas que pueden interferir en la interpretación clínica. Y finalmente, que se promueve el uso de un solo estudio para el diagnóstico y monitoreo de diabetes, lo que hace más sencilla la labor del médico y el paciente. Es importante saber que cualquier condición clínica que disminuya la supervivencia de los glóbulos rojos o reduzca su vida media, como hemorragia aguda, anemia hemolítica, anemia ferropénica, transfusión, hemoglobinopatía, pueden arrojar resultados erróneos con niveles más bajos de hemoglobina glicada. Esto puede presentarse en personas no diabéticas. Lo mismo puede presentarse en pacientes con esferocitosis hereditaria debido a la disminución de la vida promedio del glóbulo rojo. Otros casos en los que podría manifestarse la misma situación son en el tratamiento con antirretrovirales o en hipertrigliceridemia, en la ingestión crónica de aspirina y altas dosis de vitamina C y vitamina E, y otros oxidantes donde se podría reducir la glicación y por lo tanto el porcentaje de hemoglobina glicada. En caso de presentar estas condiciones, es importante que el médico esté enterado al momento de que solicita el estudio. La hemoglobina glicada también puede elevarse inadecuadamente. En casos contrarios, como por ejemplo, que la vida media de los glóbulos rojos se alargue, específicamente en el caso de los pacientes con esplenectomía, lo que es consecuencia del aumento de la sobrevida de los hematíes, derivada de la falta de control esplénico sobre los glóbulos rojos ya envejecidos y que no son eliminados de la circulación sanguínea. De igual manera sucede en el caso de la eritropoyesis disminuida, que ocurre en la deficiencia de la vitamina B12, deficiencia de hierro y más específicamente en pacientes embarazadas con deficiencia de hierro concomitante, en pacientes alcohólicos, pacientes que reciben eritropoyetina, pacientes con falla renal crónica, hiperbilirrubinemia y personas consumidoras de drogas. La hemoglobina glicada se presenta con un porcentaje de hemoglobina global y los valores de referencia que se manejan en personas no diabéticas son los siguientes. El valor normal es considerado cuando se obtienen niveles menores a 5.7. De 5.7 a 6.4 se considera como riesgo incrementado de diabetes. Un nivel mayor a 6.5 es considerado diabetes. En personas diabéticas los valores de referencia son los siguientes.
Un control óptimo de la diabetes se considera cuando se obtiene un nivel menor a 6.5. Si se obtienen niveles de 6.5 a 7 es considerado como un buen control. En casos donde se obtienen niveles mayores a 7, se considera que el paciente lleva un control inadecuado de su diabetes. Estas consideraciones están en constante cambio. No son internacionales, sino que se obtienen gracias a las normas oficiales y el criterio de los especialistas de Lister. Cabe hacer mención que es recomendable que los no diabéticos se realicen la hemoglobina glicada 1 o 2 veces al año y los diabéticos alrededor de 4 veces al año. Para los diabéticos, su objetivo es obtener el 6%. Recordemos que un control adecuado de la diabetes incluye buena alimentación, ejercicio y monitoreo médico. Si tienes dudas sobre este u otros estudios, acércate a Lister. Nuestro personal altamente capacitado está listo para ayudarte a resolver tus dudas respecto a nuestros estudios y servicios. Puedes visitar tu sucursal más cercana, ingresar a www.lister.com.mx o encontrarnos en Facebook como Lister Laboratorios o en Twitter como Lister-Lab. Estamos para servirte. Grupo Lister.